Buenos días. Hoy les quiero contar sobre una complicación que pueden experimentar algunos pacientes que han tenido COVID y que quedan con secuelas prolongadas que han dado en llamarse COVID prolongado. La infección por SARS-CoV-2 puede provocar en un porcentaje de pacientes, tanto niños como adultos, síntomas variados y persistentes. El porcentaje de casos que pueden complicarse con el COVID prolongado aún no se conoce, pero se estima que podría ser algo así como el 30% de los adultos y el 10% de los niños. Puede complicar cualquier enfermedad de COVID. Puede ser un COVID leve o un COVID moderado y en algunos casos un COVID más severo, pero una persona que ha tenido pocos síntomas o un niño que ha tenido pocos síntomas puede, sin embargo, quedar con estas complicaciones de COVID prolongado. El término fue acuñado por los propios pacientes, el término COVID prolongado, porque en Estados Unidos se hizo popular el uso del hashtag Long COVID en Twitter. Y este impacto del Twitter fue lo que creó el término COVID prolongado. El impacto del COVID prolongado puede tener un daño colateral muy significativo. El Instituto Nacional de Salud o NIH de Estados Unidos y el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos definen como COVID prolongado a las secuelas que se extienden más allá de 4 semanas después de la infección inicial. El COVID prolongado puede afectar a una multiplicidad de órganos y producir una multiplicidad de síntomas en el cuerpo humano, por lo que los síntomas son muy variados. Sin embargo, los más frecuentes incluyen fatiga. La fatiga es una fatiga que los pacientes dicen no pueden levantarse de la cama, es una fatiga crónica. Puede ser disnea o falta de aire, estado de confusión mental, alteraciones cardiovasculares, deterioro cognitivo, trastornos del sueño, ya sea insomnio o necesitar dormir muchísimas horas al día. Pueden algunas pacientes tener lo que se llama estrés postraumático. Es muy común también el dolor muscular, la cefalea persistente, dificultades de concentración. Algunos pacientes también pueden presentar trastornos del olfato y trastornos del gusto. Yo personalmente he estado en contacto con pacientes que me han dicho que luego de haber tenido un COVID leve, hace 8 meses que no pueden tolerar el gusto de ciertos alimentos. También puede presentar caídas del cabello y pueden presentar palpitaciones, dolor del pecho. El mecanismo que causa el COVID prolongado aún no se conoce con exactitud, pero se ha sugerido que podría involucrar la inflamación persistente y es por eso que muchos pacientes jóvenes, muchos niños, pueden presentar COVID prolongado, precisamente porque como su organismo saludable, tienen una respuesta inflamatoria que es desmedida, que es una respuesta más alta. Los pacientes más adultos que pueden a veces tener secuelas de COVID pueden haber tenido un accidente cardiovascular o un accidente cerebral y también puede presentar otro tipo de secuelas, pero esos generalmente son conocidos como secuelas del COVID. Un estudio multicéntrico que se realizó en el Reino Unido y que se publicó en marzo del 2021 identificó que 7 de cada 10 pacientes que habían sido internados por COVID-19 presentaban síntomas de COVID prolongado 5 meses después de la enfermedad. Y más de una cuarta parte de los pacientes presentaban signos significativos de ansiedad y depresión. El 12% tenían síntomas de estrés postraumático, el 17% tenían un deterioro cognitivo leve, el 46% tenían un rendimiento físico menor y el 20% tenían una nueva discapacidad. El mismo estudio observó que antes del ingreso al hospital por COVID-19, el 68% de los pacientes trabajaba a tiempo completo. Pero al momento del análisis,
el 18% de estos no habían podido regresar al trabajo y el 19% había tenido que cambiar su forma de trabajar debido a los efectos prolongados del COVID prolongado. A diferencia de la fase aguda de la enfermedad COVID-19, en donde la edad creciente se relaciona con la mayor gravedad de los síntomas, el COVID prolongado afecta más a la edad de 35 a 49 años, luego a los de 50 a 69 años y el grupo de más de 70 años es solamente el 18%, o sea que los pacientes más jóvenes son los que tienen mayor incidencia de COVID prolongado. En la actualidad hay muchísimos estudios de investigación que se están llevando a cabo para tratar de identificar los mecanismos y los factores de riesgo que llevan a desarrollar COVID prolongado. Pero ahí hay muchas dudas por esclarecer. ¿Cuánto van a durar los síntomas? ¿Podrán todos los pacientes que tienen COVID prolongado recuperarse por completo? ¿Quiénes se van a recuperar? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo va a ser la historia natural del COVID prolongado? ¿Y qué pacientes van a requerir un seguimiento clínico prolongado? ¿Por cuánto tiempo? En el Reino Unido, pacientes con COVID prolongado han lanzado una campaña que se llama Long COVID SOS, que en traducción significa COVID prolongado, socorro, por la que le solicitan al gobierno establecer un grupo de trabajo para abordar las necesidades de quienes padecen COVID prolongado, investigar la enfermedad, capacitar a los médicos y al equipo de salud todo para tratar a estos pacientes de manera adecuada, establecer clínicas multidisciplinarias para evaluar el COVID prolongado, diagnosticarlo, realizar los test cognitivos de función respiratoria, cardiovascular, etcétera, que se necesiten y además asistir adecuadamente a la salud de estos pacientes. Debemos además centrarnos en las implicancias económicas que el COVID puede acarrear, proporcionar licencias por enfermedad de larga duración, dar apoyo financiero a estos pacientes y tomar medidas para garantizar que los empleadores sean plenamente conscientes de estas situaciones que pueden atravesar sus empleados. Esto es sin duda un tema muy importante de la pospandemia. Una vez que hayamos recuperado de la pandemia del COVID-19, quedarán aún muchos meses por delante, si no años, para poder tratar a los pacientes que, habiéndose recuperado del COVID, pueden aún padecer COVID prolongado. Muchas gracias.